Bienvenidos a Matrimonios en Plenitud, un espacio para aprender principios y verdades que fortalecen las relaciones. A través de consejos prácticos, historias reales y conversaciones profundas que te inspirarán a edificar un matrimonio íntimo, indivisible e inconmovible. Un matrimonio en plenitud. Somos Jesús y Vivi y nos alegra que hoy nos acompañes en esta conversación. Así que ponte cómodo, invita a tu pareja y prepárense para crecer con nosotros. Comencemos. Hoy vamos a hablar sobre la economía, cómo reencender nuestra economía, ¿sí? ¿Sí recuerdan de qué hablamos en la sesión pasada? Reencendiendo nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y quizá no hablar ahora de economía pareciera que está como desligado o como que, ay, pues la sesión pasada muy espirituales y ahora como algo muy mundano, ¿no? Algo muy del mundo y pareciera que no tiene relación, pero en realidad está totalmente relacionado, ¿sí? La economía, el dinero, es un recurso que Dios nos ha dado y que nos ayuda a nosotros poder llegar al cumplimiento de lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Y para manejar el dinero, para manejar la economía, necesitamos poder tener una espiritualidad encendida o sana, ¿sí? Muchos de los problemas que tenemos en nuestra economía vienen desde más a fondo y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo esto tiene una conexión con todo lo que hemos estado hablando anteriormente. También habíamos hablado de reencender la comunicación y cómo la comunicación en esta área es esencial, ¿sí? Entonces, aunque pareciera que los temas no tienen nada que ver uno con el otro, en realidad están todos relacionados. Y lo ideal es que podamos reencender cada una de estas áreas, ¿sí? Y obviamente estamos en un proceso cada uno, a lo mejor unos ya estamos muy encendidos en una área, pero nos faltan otras. Y lo importante aquí es que detectemos dónde es que nos falta reencender, ¿sí? Y gloria a Dios por las que ya están encendidas, ¿no? Pero por eso estamos aquí. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, de esta sesión, es enseñarles, darles los recursos para que como matrimonio podamos potencializar nuestra economía al unir esfuerzos, dándoles las herramientas para pasar de una economía estancada a una en crecimiento. ¿Sí? Muy bien. Cuando nos casamos o quienes vayan a hacer ese pacto próximamente, o quienes ya lo hicimos, el ministro dice unas palabras cuando cerramos el pacto delante del altar, delante del ministro. ¿Y qué dice ellos? ¿Hasta qué? ¿Hasta que la qué? Hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Pero a veces en el día a día pareciera, ¿no? Que, que pudiéramos decir hasta que las deudas nos separen, ¿no? Y es que esta es una realidad de muchas parejas. Uno de los motivos más concurrentes en los matrimonios que se dividen, que se separan, que se divorcian, tiene que ver mucho con el dinero. Ahora, el dinero ahorita lo vamos a ver, en la economía es como la punta del iceberg, abajo de eso hay muchas cosas, pero la manera en que nosotros manejamos nuestra economía habla mucho de quiénes somos, de lo que hay dentro de nosotros. Y a veces, por las malas decisiones, ¿cuántos de aquí han tomado malas decisiones económicas? ¿Sí? Todos, yo creo, ¿no? Y a veces, esas malas decisiones económicas que pueden acumular deudas, cuando uno está endeudado y que luego empieza a hacerse como una bola de nieve, empieza a haber tensión, empieza a robarnos el sueño, empieza a haber diferencias, empieza a haber fricciones, ¿sí? Empieza a haber peleas, empezamos a hacer mentirillas, ¿no? A esconder el estado de cuenta, y empieza una serie de cosas
Y el matrimonio es como si fuera en un remolino, como en un ciclo vicioso, destructivo, hasta que empieza a agravarse, ¿sí? Y empieza a haber una erosión, es decir, una afectación total en la relación de pareja. Las estadísticas hablan que un matrimonio que maneja más mal su economía va a ser un matrimonio más propenso ¿a qué? A dividirse. Un matrimonio más propenso al divorcio. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es la razón de esto, no? Muy bien. Entonces, vamos a leer esta frase que es de Daniel y Cintia Osuna. Y dice, el dinero no es el propósito para el que existimos. Es una provisión, digamos todos, provisión Provisión. de Dios para que la familia tenga todo lo necesario para desarrollarse y cumplir su verdadero propósito, ¿sí? O sea, este es el objetivo eh, que tenemos que tener muy en cuenta dentro de nuestro matrimonio y en nuestra vida. ¿Dónde colocamos el dinero? ¿Sí? ¿Qué papel o qué nivel juega o está el dinero en nuestra vida? Y el Señor nos los explica a través de su palabra y nos ayuda a través de su palabra a poder entender cómo nosotros tenemos que manejar el dinero. Y muchas veces, la mayoría del tiempo, o en el mundo lo vemos, el dinero es el que nos maneja a nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos enseña la forma en la que nosotros debemos de tener esta relación con el dinero. Y mira, dice 2 Corintios 9, del 8 al 10. Y Dios proveerá, digamos todos, proveerá Proveerá. con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Mira qué palabra tan poderosa y tan hermosa, donde Dios nos está hablando cómo Él es un Dios generoso, ¿verdad? Y es un Dios que nos da, nos provee con gran generosidad. No solamente, fíjate cómo dice la palabra, no solo lo que necesitamos, sino dice, Él nos da hasta de sobra, o sea, mucho más de lo que nosotros necesitamos, con el fin de que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades, pero que también podamos compartir con otros, ¿sí? Y dice, y Él proveerá y aumentará también los recursos de ustedes. O sea, el dinero es un recurso que poniéndolo a los pies del Señor va a permitir que nosotros tengamos los recursos necesarios para cumplir el propósito que tenemos. Y no solamente eso, sino poder compartir con los demás. Y eso nos blinda del egoísmo, nos blinda de hacer del dinero un Dios o de poner el dinero en una posición donde no debemos de ponerla. Y nos ayuda a tener un corazón generoso como el de Dios, ¿sí? A ser como nuestro Creador, generosos, ¿no? Él es algo bien tremendo porque pareciera que cuando tú das, te quedas con menos, pero así es como el mundo lo ve. Pero en el reino de Dios, la ecuación es entre tú más das, más tienes, porque entre más damos, Dios más nos da, ¿sí? Entonces, el saquito, si lo podemos ver así, ¿no? O las, ¿cómo dice la palabra? Las tinajas No. nunca están vacías. Por más que le saquemos, parecía que nunca se bajan, ¿no? Siempre hay, y incluso hay en abundancia. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos el dinero en una posición donde no debe de estar,
a veces el dinero se vuelve nuestro amo y la forma en la que trabajamos el dinero hace que vivamos en escasez. Y a veces por más que persigamos la abundancia, persigamos el dinero, hay escasez. Las tinajas empiezan a desgastarse, a vaciarse. Entonces, solamente es a través de una relación correcta con el dinero es que nosotros aprendemos a trabajar con él para la obra de Dios y para cumplir el propósito de nuestro matrimonio. Entonces, un matrimonio con una economía sana y bien administrada puede cubrir con generosidad las necesidades de su familia, ¿sí? Vamos en el punto de allá, cubrir necesidades, digamos todos, cubrir necesidades. Cubrir necesidades. Entonces, aprender a tener una economía sana nos va a permitir que todas las necesidades de nuestra casa, de nuestra familia, nuestros hijos, estén cubiertas sin estar afanados tratando de cubrirlas, ¿sí? Sino eh, poder cubrirlas sin la necesidad de estar desgastando todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo para hacerlo. Y aún así a veces ni siquiera podemos cubrirlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la economía no está sana o está afectada, eh, a veces ni siquiera tenemos para cubrir las necesidades más básicas, ¿verdad? Entonces, pero Dios, como lo vimos ahorita en la palabra, Dios no nos llama a esto y Dios no nos habla de esto a través de su palabra, sino por el contrario, que podamos proveer con generosidad todo lo que necesitamos para nosotros y para dentro de nuestra casa con nuestros hijos. Amén. También cuando nosotros reencendemos nuestra economía, es decir, cuando tenemos una economía encendida, o dicho de otras palabras, en otras palabras, cuando tenemos una economía en orden, ¿ok? Eso nos va a permitir a vivir con menos estrés. Ojo, no estamos diciendo que una economía sana nos va a quitar el estrés, no. Pero cuando tenemos una economía apagada, o decir, desordenada, créeme que va a ser una fuente de estrés, ¿sí? De tensión, de ansiedad en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro que sí. Eh, ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos en orden esa parte de la economía en nuestro hogar, pues podemos vivir más tranquilos porque sabemos que está en orden. Ojo, hay cosas, aquí tenemos que aprender que hay cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, una crisis en el país depende de nosotros, pero ¿en quién confiamos para atravesar esa crisis nacional o mundial que no depende de nosotros? Confiamos en Dios, que Él es nuestro proveedor, Él es el que nos va a llevar a través de ese proceso. Pero aquí viene lo interesante y el reto, que hay cosas que sí dependen de nosotros. ¿De quién depende el gastar lo que cae en nuestras arcas familiares? ¿De quién depende tener el dominio propio para no gastar lo que no tenemos? De nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos una economía encendida, digan conmigo, vivimos con menos estrés. Dile a tu pareja, hay que vivir con menos estrés, hay que entrar en orden en nuestra economía. Ujú. La tercera es compartir. Digamos todos compartir. Compartir. Compartir, así como dice la palabra, ¿no? Dios es generoso con nosotros y también Él nos da y aumenta los recursos para luego, dice, producir una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Para qué? Para que nosotros demos a otros, ¿no? A los que, sobre todo a los que tienen necesidades en ese momento y no pueden suplirlas. Entonces, Dios nos bendice para bendecir, ¿sí? Nosotros podemos ser de bendición a través de los recursos que Dios nos da, ¿no? Sobre todo hablando ahorita del dinero, ¿sí? El dinero es para compartirlo. Y como decíamos ahorita, ¿no? El dinero lo compartimos, pero en el reino es, tú das, pero aumenta lo que Dios te da, ¿sí? Como dice la palabra también, hay más dicha en dar que en recibir, ¿verdad? O sea, hay algo bien hermoso, o sea, un gozo, una dicha en poder bendecir a otros. Y eso es algo bien hermoso que se vuelve parte de una cultura y que debemos de vivir como una cultura,
dentro de nuestro matrimonio. También cuando tenemos una economía encendida o una economía sana, nos permite multiplicar la semilla. ¿Se acuerdan de la parábola que Jesús habló? ¿No? ¿Se acuerdan que a uno le dio un talento, a otro le dio 3, al otro le dio 5? ¿Sí? ¿Y a quién honró y a quién le confió Dios en esta parábola? ¿A cuál? ¿Al que, no, al que escondió y no multiplicó nada o a los que multiplicaron? Les dijo, ¿eres fiel en lo poco, en lo mucho? Te pondré. Entonces, cuando nosotros tenemos una economía sana, una economía encendida, nos permite multiplicar la semilla. Y esto es algo que Dios, el Espíritu Santo, puede actuar en nosotros, puede obrar a través de nosotros para multiplicar, ¿sí?, lo que Dios está depositando en nosotros. Entonces, tenemos que pasar de ser alguien que esconde, alguien que no hace nada, o al contrario, que cae uno y luego ya debo 10, ¿sí?, a alguien a que cae uno y lo convierto en 10. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Entonces, hoy vamos a ver principios de cómo lograr eso. Bien, también el otro punto, cuando tenemos una economía encendida, es que somos generosos con el reino de Dios. ¿Qué es esto? Aquí los que han venido a la iglesia saben que cuando se pide el diezmo, la ofrenda, no es una invitación para dar de esos recursos que Dios nos ha dado. ¿Pero por qué? Porque somos parte de una familia, de la familia de Cristo. Somos parte de la iglesia y como miembros de esa iglesia, cada uno de nosotros cooperamos, ¿no? ¿Para qué? Para que se haga la obra de Cristo aquí en el mundo, ¿no? Y la iglesia es la forma en la que Dios trabaja en el mundo para llevar su reino, ¿verdad? Para evangelizar a otros, para que otros conozcan a Cristo. Y sí o sí, aunque el dinero no es lo principal, pero es un recurso importante para poder llegar a otras personas, para que el reino de Dios se expanda. Y nosotros somos parte importante. Recordábamos, ¿no? En la anterior sesión decíamos, o sea, tú tienes un lugar dentro del reino, tú tienes un lugar dentro de la familia de Cristo. Entonces, todos nuestros recursos, tesoros, tiempo, talentos, Dios nos los ha dado, pero también son para que nosotros los pongamos a disposición del Señor, ¿no? Y de su iglesia, para que su reino siga siendo extendido. Y ya por último, di conmigo, tener tiempo. Todos tenemos tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cuántos de aquí tienen 24 horas al día? Todos, ¿ok? Ahora, la cosa es, ¿cómo aprovechas el tiempo? A veces por tener un mal manejo de nuestra economía, tenemos que trabajar en 2 trabajos. ¿Por qué? Porque estamos encharcados, decimos, es decir, estamos endeudados y vivimos estresados, vivimos afanados, vivimos ocupados. Y eso, cuando las deudas, di conmigo, nos esclavizan y nos roban el tiempo que podemos ocupar. ¿Para qué? Para conectar con mi pareja, para conectar con mis hijos, con nuestros hermanos. En una palabra, di conmigo, para vivir. ¿Ok? No fuimos creados para ser esclavos del dinero, es decir, endeudados. Cristo incluso pagó la deuda, ¿sí?, económica y de pecados y de todo lo que debíamos, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que seamos libres. Entonces, cuando nosotros tenemos una economía encendida, cuando encendemos esta parte de nuestro matrimonio, aprendemos a vivir con un tiempo de una manera adecuada, de una manera sabia, a tener tiempo para invertirlo en nuestra familia, matrimonio, hijos, servicio, con lo que Dios nos ha llamado a compartir. Amén. Dile a tu pareja, quiero compartir mi tiempo contigo. No pagando deudas. Que la única deuda que tengamos, dile, sea la deuda del amor. Dile. Amén. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué está pagando nuestra economía? Vamos a entrar a este punto donde vamos a hacer el análisis o el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, quizá vamos a ir hablando de estos puntos y tú vas a empezar como a decir, ah, sí, eso me pasa a mí.
¿no? O si reconozco eso, ¿no? Eso ha estado sucediendo o ya pasamos por eso. Entonces, es la parte como del diagnóstico, ¿sí? Que es importante, no es lo más fácil, ¿verdad? Cuando vamos con el médico y así, que te empieza a decir, tienes esto y así. No es lo más fácil, pero es necesario, ¿verdad? Para saber qué tenemos y cómo lo tenemos que trabajar para sanar esa parte, ¿no? Entonces, así es también con esto. Entonces, seis cosas que están extinguiendo nuestra economía. Punto uno, digamos todos, el espejismo. El espejismo. ¿Qué es esto? Es sostener un estilo de vida por encima de nuestras posibilidades. Dice la palabra en Eclesiastés 4:4. Luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. O sea, ¿quién puede atrapar el viento? Nadie, ¿verdad? Entonces, cuando vamos tras este espejismo de querer tener cosas para que otros vean o para que me empiezo a comparar, ¿no? Con las demás personas. Mira, es que este compró el carro último modelo, tiene la casa así, ¿no? Le acaba de cambiar la fachada a su casa. em, Etcétera, ¿no? Trae los tenis más, aesthetic de este momento, etcétera, joyas. Y empezamos a ver lo que otros tienen, y empezamos a compararnos, y empezamos a querer eso. eh, Empezamos a poner, en aprietos nuestra economía. ¿Por qué? Porque vamos hacer todo lo que sea necesario para tener eso, aunque no tengamos los recursos económicos para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Quizá en este momento no puedo tener eso, pero si tengo una tarjetita de crédito, ¿verdad? Y puedo comprarlo, pero cuando tú usas una tarjeta de crédito, no estás utilizando tu dinero, no estás utilizando tu recurso, ¿verdad? Es un préstamo, sí, no, no, como los niños, ¿no? Que piensan que la tarjetita, que puedes pasar la tarjeta, ¿no? Y que no te cobra, ¿no? Infinita, Que es como que infinita. gratis. Y no, no, y a veces nosotros utilizamos incluso malas tarjetas de crédito, pero bueno, eso lo vamos a ver en otro punto. Pero bueno, ponemos en crisis nuestra economía por querer aparentar algo que no somos o que no podemos sostener en este momento de nuestra vida. Ahora, no quiere decir que sea malo aspirar a cosas mejores, ¿verdad? O aspirar a tener cosas. No, eso no está mal. El problema es que queramos tenerlo ya cuando no podemos tenerlo ya. Y eso hace que pongamos en juego nuestra economía y después vienen las deudas y después viene lo que veíamos ahorita al inicio, viene el estrés, vienen los problemas en el matrimonio por esos problemas económicos. ¿Por qué? Porque no supimos esperar, porque quisimos aparentar, porque queremos lo que otros tienen, porque queremos. Y esto es algo que se vive mucho actualmente porque vivimos en una cultura de consumismo, ¿sí? Vivimos en una cultura donde simplemente tú te metes a las redes sociales y, o sea, te aparecen miles de cosas de compra esto, ten esto, ¿no? Esto es lo mejor, esto es como lo que te va a dar estatus, esto es lo que, y que quieras o no, o sea, si no estamos, no tenemos bien un buen entendimiento de esto, nos dejamos llevar fácilmente. Por eso es que este punto es algo que empieza a extinguir nuestra economía y es importante detectarlo si nos está ocurriendo. Lo segundo que va a pagar nuestra economía, que está muy ligado al del espejismo, mientras el espejismo te muestra algo, ¿qué es un espejismo? Imagínate en un desierto que tiene sed y el espejismo, ¿qué sería? Un oasis con agua, pero que no está ahí, ¿sí? Es decir, funciona a través de un deseo y querer satisfacer ese deseo a través de algo que no va a satisfacer porque no está o realmente no va a satisfacer tu ser, ¿ok? Y el siguiente paso es, di conmigo, la impaciencia.
Es decir, quiero algo y lo quiero ya. Y en esta cultura de consumismo, como decía mi esposa Vivi, y de crédito, ¿qué te dicen hoy? Cómpralo hoy y mételo a 24 meses sin intereses. ¿Sí? ¿Por qué te esperas? Tenlo ya. O sea, porque nos endeudamos porque somos impacientes. ¿Cuántos de aquí han endeudado por impaciencia? Yo me he endeudado. Además, voy a abrir mi corazón y voy a ser vulnerable contigo. Este es uno de los puntos que más me cuesta trabajo en lo personal y que he metido en problemas a mi familia. Sí, me he metido en problemas yo, pero mis deudas son de mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Y es algo que Dios está tratando conmigo. ¿Sí? Gracias a Dios tengo una esposa que es más paciente que yo y me ayuda en esta parte, pero la impaciencia, ¿sí? Ahora, lo contrario en lo positivo de la impaciencia, ¿qué es? La paciencia. Y la paciencia, di conmigo, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Quién quiere ser paciente? Bueno, júntate con el Espíritu Santo, relaciónate con el Espíritu Santo y vas a ser paciente. Yo te doy un ejemplo. El día de hoy fui a recoger algo que le compramos a las niñas, fui a Liverpool, ¿sí? Y en redes me estuvieron bombardeando un tenis blancos, porque quiero unos tenis blancos, es un deseo. ¿Los necesito? No, es un deseo. Y cuando llegué a la tienda, dije, gran barata, el 50 más el 20% o 12 meses sin intereses. Dije, mi carne dijo, hey, te lo mereces, papá. Ve, métete, no, y mídetelos. Pero el Espíritu Santo, y de verdad, Y es que luego también, si no aprovechas ahora, o sea, es que ya no va a estar la oferta después, es la ¿no? última del año, Sí. ¿no? Y el Espíritu Santo, hey, ¿te acuerdas lo que hablaste con tu esposa? Que hay estos proyectos, ¿sí? Sé paciente. ¿Necesitas tenis blancos? No, espérate. Y yo, bueno, pues, ¿no? Le hice caso y gloria a Dios. Pero la paciencia, ¿sí? Si no tenemos paciencia, va a pagar nuestra economía. Mira lo que dice Proverbios 21:20. Dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. ¿Cuántos quieren tener riquezas y lujos? Sé sabio, ¿no? Pero a veces por ser necios, gastamos todo lo que tienen, todo el salario. Hasta el necio no solamente gasta todo lo que tiene, incluso gasta lo que no tiene y paga el precio. Sí, y también algo importante, ¿no? Ahí es que a veces el dinero lo utilizamos para cubrir ciertos vacíos o deseos de nuestro corazón. Eh, a veces tenemos la tendencia, ¿no? O ese mal hábito, mala costumbre de dejarnos llevar por nuestras emociones del momento y utilizamos el dinero para poder como tener ese sentir, ¿no? De sentirme bien, pues, ¿no? O sea, es decir, ay, me siento mal, me siento triste, me siento estresado, ay, voy a comprar algo, ¿no? Sí, ajá, o sea, me voy de shopping, o me voy a las tiendas, sobre todo las mujeres, ¿no? Me voy a las tiendas a ver porque eso me desestresa y ando muy estresada. Y obviamente, o sea, si tú te vas a una tienda y en ese momento tú no vas a ir a comprar, vas a salir con algo, ¿sí? Entonces, o ahora tan sencillo como entrar a las tiendas en línea, ¿no? Y comprar. Entonces, por eso es que, como decía mi esposo, es algo que necesitamos también pedirle al Espíritu para que nos ayude. Y tiene que ver con el punto 3 también, que es malgastar en lo que no beneficia. Es decir, dice, y bueno, lo titulamos la fuga. ¿Qué es esto? O sea, es cuando nuestro dinero se va en vicios, ¿sí? Ahora, no solamente el alcohol, no solamente drogas, sino también vicios a lo mejor como los dulces incluso, ¿no? O sea, el estar comprando, ir a la tiendita cada rato, los cafés, ¿no? Me compré un café ahora. Pero no, no lo hago, Yo hago mi café en mi casa. Ahora sí anduve todo el día en la calle y por eso me lo compré.
pero a veces es todos los días, ¿no? Y ahí se empiezan a ir, es los gastos hormiga, ¿no? O gastar en, no sé, los hombres, ¿no? En juegos de Xbox y esas cosas, o sea, vicios, Figuritas de Star Wars. figuritas coleccionables, ¿sí? Bueno, no señalamos ahí ahorita entre ustedes, no nos vamos a exponer, pero no estoy viendo a nadie. Pero bueno, se va en eso, ¿no? También en servicios que no usamos, o sea, puede ser a veces que, tenemos contratados un chorro de cosas para ver en la televisión, o sea, y a veces incluso ni siquiera nos acordamos. De repente, ay, a la torre, o sea, tenía contratado tal cosa, ¿no? Y me está llegando el cargo y cosas que quizá ni siquiera estás utilizando, que no estás viendo. eh, bueno, y los gastos hormigas sin control, ¿no? Todo eso hace que haya fuga y aunque no lo creamos, parecieran pequeños gastos, pero que al final del mes o si lo sumamos al final de todo el año, realmente es una buena cantidad de dinero que pudimos haber invertido en algo que realmente fuera productivo para nuestra familia o que pudiéramos multiplicar. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en los gastos, en esos pequeños gastos que son una fuga como las fugas de la llave, ¿no? Que es gotita a gotita, pero al final del mes te viene un dineral en el recibo del agua, ¿verdad? Así también. Entonces tenemos que tener cuidado con este punto. Dice, tú tienes que enseñorearte del dinero y no permitir que se enseñoree de ti el dinero. Es un buen siervo. Perdón, lo leí mal. Tú tienes que enseñorearte del dinero y no permitir que se enseñoree de ti. El dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Y lo hablábamos ahorita al inicio, ¿no? O sea, el dinero tiene que estar en el lugar que tiene que estar. Y por supuesto que no puede ocupar el lugar del Señor, es decir, no puede ser nuestro amo, sino nosotros tenemos que aprender a utilizarlo, utilizar el dinero y no que el dinero nos utilice a nosotros. Amén. Y ojo, aquí no se trata de satanizar el dinero. El dinero no es del diablo, el dinero, es decir, el dinero es un recurso, es a través de lo que Dios nos provee. El problema es cuando el dinero se enseñorea de nosotros. Es decir, que se vuelve nuestro ídolo, que en vez de que el dinero nos sirva a nosotros, nosotros empezamos a servir al dinero. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra cosa que nos va a pagar la economía de nuestro matrimonio. Di conmigo, la desconexión. Mire, cuando un matrimonio, una relación maneja sus finanzas, maneja su economía de una manera separada, está destinado al caos y al desastre, ¿sí? Por eso debemos tener o debemos manejar el dinero, ¿sí? Con un plan unificado. Porque cuando manejamos el dinero sin tener un plan unificado como pareja, eso nos va a llevar al desastre, ¿sí? Mira lo que dice Marcos 3:25. Jesús mismo está hablando de este principio. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Una, dos, tres. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Es decir, si no, mira, yo soy testigo de esto. Yo crecí en una casa donde mis padres no tenían una misma visión y es decir, no compartían totalmente el cómo ganaba, o decir, lo que se ganaba y cómo se gastaba. Yo fui testigo de muchas peleas, incluso intentos de divorcio por este tema, obviamente junto con más otros temas. Y ojo, no estoy aquí deshonrando a mis padres o tirándoles piedras o juzgándolos, no, sino al contrario, yo les agradezco porque aprendí de ellos. Aprendí de lo que no debe de hacerse. Amén. Eso es lo tremendo, eso es lo que hace un sabio o a Jesús nos enseña a través de su sabiduría que cuando no juzgamos a nuestros padres por sus errores, tenemos la oportunidad de aprender de ellos. ¿Sí? Entonces yo dije, ok, ese no es el método. Esa no es la manera de llevar un matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay desconexión, ¿sí? Hay desastre.
y más en las finanzas. Cuando no nos ponemos de acuerdo cómo vamos a gastar el dinero, va a haber caos, va a haber problemas. Pero ¿cuántos quieren vivir una economía en conexión? Amén. Créeme, es mejor así. Mm, ¿Por qué? Porque mira, eh, ¿cómo evitamos apagar? Es decir, ¿cómo podemos seguir este principio que está aquí? Cuando nosotros nos unimos, entramos en relación, teníamos una manera de gastar del dinero, traía sus deudas y yo traía las mías. ¿Cuántos se unieron de esa forma? ¿Sí? Pero cuando decidimos vivir en una sola casa, que tenemos que pagar la misma hipoteca, tenemos que pagar la comida para los dos, empezamos, ¿sí?, a compartir, porque mis deudas empezaron a afectarlas a ella y viceversa, ¿ok? Entonces, para evitar este extinguidor en nuestras vidas, tenemos que crear una cultura común. Y debemos dejar la idea de que no es mi dinero y tu dinero, sino que es di conmigo, la economía del hogar. Y que juntos tenemos que compartirla, ¿ok? Esto es, yo sé que esto a muchos, cuando cae este principio, se hacen como almeja con limón. Pero créanme, vuelvo al principio, palabras de Jesús. Una casa que está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. ¿Ok? La desconexión apaga nuestra economía. ok, siguiente punto, la vulnerabilidad. No tener un fondo de ahorro para lo inesperado. Dice la palabra en Proverbios, el prudente se anticipa, se anticipa Se anticipa. al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Qué es esto? No es aprender a tener un fondo de previsión. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a una situación que no esperamos, ¿no? Como puede ser una enfermedad, algo de la escuela de los niños, o sea, un gasto inesperado, un accidente, algo, ¿no? Que surge y que no lo tenemos en el plan. Por eso es tan importante el fondo de ahorro, porque si no lo tenemos, ¿qué pasa? Cuando surge esa necesidad, ¿qué hacemos? Pues si no tenemos, pues vamos a utilizar la tarjetita de crédito, ¿verdad? Y pues nos vamos a endeudar, o sea, nos vamos a quedar con la deuda, una deuda que a lo mejor vamos a estar pagando en un año, en 2 años, cuando pudimos haber previsto eso, cuando pudimos haberlo planificado, ¿sí? Es decir, teniendo un fondo para esas emergencias, ¿sí? Entonces, nosotros somos de este testimonio y antitestimonio, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque hemos también cometido muchos errores, ¿no? Y podemos decir que esto es algo que nos ha sucedido como antitestimonio, que no hemos tenido un fondo de ahorro y hemos tenido situaciones realmente, pues, fuertes en la economía con respecto a la salud de nuestras hijas, ¿no? Y el último fue con nuestra hija Rebeca, ¿no? O sea, nació, resultó que te salió con una catarata congénita que se tenía que operar, ¿no? Y vamos con el doctor y nos dice, no, pues van a ser 70,000 pesos. Y nosotros, ¿qué? Pero bueno, era algo que se tenía que hacer. Entonces, gracias a Dios teníamos ahí No, mamá. una forma, ¿no? De poderlo cubrir, pero pero sí, o sea, eso te mueve, ¿no? O sea, eso realmente, pues, te saca totalmente de tu plan. Entonces, por eso y vivimos en una cultura donde, no tenemos esa, forma de utilizar el dinero que es a través del ahorro. Es decir, como decía mi esposo, ¿no? Vivimos siempre como que en esa desesperación de que todo lo que entra lo tenemos que gastar y vivimos en una cultura de no ahorro, pero como, parte del reino de Dios, o sea, y que estamos conociendo estos principios, tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aprender a tener estos fondos que cuando se llegue el momento
no sacudan nuestra economía, porque sí o sí, o sea, una situación así, aunque tengamos un plan muy bien diseñado y todo, nos van a sacar y van a afectar nuestra economía. Por eso es tan importante. De aquí uno de los consejos que podemos tomar es contar con ciertos seguros. Obviamente esto tiene que ver con la capacidad de adquisitivo de cada quien, pero creo que es muy bueno y nosotros somos testigos de eso. Ahorita que hablaba mi esposa de nuestra hija Rebeca, la más chiquita, pero también lo vivimos con Hannah. Hannah, ella cuando nació, también nació con una malformación congénita y era una cosa que teníamos que pagar casi como $500,000. $500,000 es una casa, o la mitad de una casa, o parte de una casa. No es algo que tienes ahí. ¿Quién tiene medio? No, no, nadie conteste esto. Sí, o sea, pero yo no los tenía. Pero gracias a Dios, sí, teníamos un seguro de gastos médicos. Dios nos dio esa sabiduría no de invertir, sino de poner esa protección en nosotros. Gracias a Dios teníamos la manera y gracias a Dios no fue una catástrofe financiera en nuestro hogar. ¿Ok? Porque tuvimos, gracias a Dios, esa disciplina. Otro de los consejos que podemos tener aquí sobre el fondo de ahorro, los financieros, los economistas enseñan que debemos de tener al menos 3 meses de nuestro salario. Esto es la verdad y yo somos sinceros, es algo que nosotros apenas estamos caminando hacia allá, no lo hemos logrado aún, pero creo que es algo que se puede alcanzar. Pero una cultura de consumismo, sobre todo aquí en México, donde la cultura del ahorro no está muy bien enseñada o cimentada en nuestra cultura, donde vivimos una cultura donde lo que llega sale, ¿no? Ahí vemos cómo sale, ¿no? Ahí es nuestra cultura latina. Pero creo que eso tiene que cambiar, ¿ok? Eso puede cambiar. Si no son los 3 meses, bueno, que tengas un seguro para una eventualidad de tu carro de la salud y al menos tener para el coaseguro, es decir, lo que vas a tener que pagar para esa operación. 60, $70,000. Ok, eso es uno de los, digamos, consejos prácticos en este punto, pero aquí tengamos cuidado con la vulnerabilidad de no tener un fondo de ahorro para poder enfrentar esos eventos inesperados. Y por último, de los extinguidores, vamos a terminar esta primera parte de lo que apaga nuestra economía. Di conmigo, la pasividad. La pasividad. Aquí es algo es decir, es ser pasivos en la generación de recursos. Vamos a Proverbios 24, 33, 34. Mira, dice, un rato más de dormir. ¿Cuántos de aquí han dicho, un ratito más? ¿No? ¿Cuántos? Yo lo he hecho, ¿ok? Un ratito más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Muchas veces el origen de la escasez, de la pobreza que estamos viviendo, si bien es por un mal manejo de nuestra economía, es decir, que no sabemos cómo administrar lo que entra, pero también es no buscar esas entradas, ¿ok? Es no buscar y a veces ser pasivos, ¿sí? Di conmigo, oración. Oración. ¿Qué es esto? Es orar y acción. Di conmigo, orando y arando. ¿Orar para qué? Orar porque hay cosas que no controlamos. Yo no controlo si llego el día de mañana o el lunes a mi trabajo y me están esperando con una renuncia. ¿Lo controlo yo? No. Si a nuestra presidenta se le ocurre recortarme, yo no lo controlo. Ahora, si dejo de hacer mi trabajo, si dejo de hacer lo que me toca, ¿eso sí está en mí? Yo tengo que levantarme temprano, tengo que ir a mi trabajo, dejar la pasividad y ser diligente en mi trabajo. ¿Para qué? Para hacer lo que sí me toca hacer. Y es la acción. Dios no va a bendecir a un pasivo. A todo profeta que llamó, a todo apóstol que llamó, ¿cómo lo agarró? Lo agarró acá así, sacándose los mocos. ¿Cómo los agarró trabajando? A Pedro lo agarró pescando, a Mateo lo agarró cobrando impuestos, a los profetas los agarró arando la tierra. Dios nunca va a bendecir. Dios bendice a buenos y malos, hace salir el sol para todos, pero Dios va a confiarle sus tesoros, sus recursos a aquellos que son confiables, aquellos que no son pasivos. ¿Ok?
Dile a tu pareja, yo no quiero ser pasivo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Hemos platicado de la importancia de, de tener una economía sana o una economía encendida en nuestro matrimonio. Hablamos de los beneficios que eso trae para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Y también hablamos de 6 extinguidores o 6 cosas, hay más, pero hoy abordamos estas 6, que apagan nuestra economía y que pueden llevarnos a una crisis, incluso como lo hablamos al principio, malas decisiones que nos van a traer tensiones, nos van a traer fricciones y que pueden erosionar, fraccionar nuestro matrimonio poco a poco hasta llevarlo al desastre total. Pero esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, y conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ok? Entonces, pero ahora, ¿qué necesitamos? Yo sé, mira, no sé cuál sea tu realidad en tu economía, no importa cuál sea. Lo que va a importar a partir de hoy es lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué necesitamos para reencender nuestra economía? Y miren lo que nos gustó esta frase que dijo Albert Einstein. Y si la podemos leer todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Uno no puede resolver los problemas que uno tiene el día de hoy con el mismo tipo de paradigmas que te llevaron a tener esos problemas en primera instancia. Es decir, de manera resumida, lo que dice esta frase es de locos o de tontos pensar que voy a salir de mis problemas teniendo los mismos pensamientos, el mismo modelo que me llevaron a eso, ¿sí? O es otra manera de decirlo, es de tontos pensar que haciendo lo mismo voy a tener resultados diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos cambiar de paradigmas, es decir, necesitamos cambiar los modelos, cómo estamos pensando, cómo estamos actuando y cómo estamos llevando o administrando nuestra economía. Y hay 2 paradigmas, esto lo tomamos de un doctor que se llama Andrés Panasiuk, y él nos habla de 2, digamos, de 2 paradigmas, el paradigma de la separación, el paradigma de la unidad. Cuando tenemos un paradigma de separación, es decir, egoísta, es decir, lo que hablábamos, es mi dinero, tu dinero, ¿sí? Sino que es nuestra economía. En el reino de Dios, en el modelo divino, no es mi dinero ni tu dinero. Estamos hablando en el matrimonio, ¿ok? Sino que es nuestra economía. Ahí debe haber unidad. Pero cuando estamos alejados de ese modelo divino, es decir, que tenemos el paradigma de la separación, el paradigma mundano, el paradigma de este mundo, ¿qué es? Enfoque es egocentrismo, es decir, yo, luego yo y después yo. Pero en el paradigma de unidad tenemos una cultura común, sino que compartimos juntos tanto lo que gano como lo que gastamos, ¿ok? Y juntos formamos un equipo. ¿Te imaginas un equipo de fútbol en el mundial que a unos tiren para enfrente, es decir, que estén tirando a la portería y que otros estén tirando para atrás? ¿Ustedes creen que un equipo así va a ganar el mundial o va a ganar partidos? Si tú quieres ganar el partido de la economía, ¿sí? Si quieres reencender tu economía, tienes que jugar en el mismo equipo. Dale un codazo con amor, ¿sí? A tu esposo, a tu esposa, a tu pareja y dile, tenemos que jugar en el mismo equipo. Dile. Entonces tenemos que salir del egocentrismo para avanzar a la cultura común y eso es algo que se construye. A veces nosotros, yo crecí en una casa donde me enseñaron esto. A mí el consejo que me daban de chico era, mi hijo, a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Sí? Y no juzgo, eso me lo enseñó mi papá y no lo juzgo porque él era alguien que era herido, era lastimado y creció en esa realidad. Pero qué caro le salió eso. Yo como hijo puedo ver la factura que le pagó el egocentrismo.
este paradigma, ¿ok? Entonces, la dinámica es competir, a ver quién gana más. No, pues yo gano, mira, ¿quién es el que trae el dinero a la casa? No, no es competir, no es quién gana más. Y a veces competimos, a ver quién gasta más, ¿sí? Pero tenemos que dejar esta dinámica de la competencia para entrar en la dinámica, di conmigo, de la colaboración. O sea, juntos colaboramos. Yo gano, es decir, al que le depositan el dinero hoy en día en nuestra familia es a Jesús Valenzuela, pero ese dinero que cae, yo lo comparto con mi esposa porque colaboramos juntos en la economía del hogar. Lo ganamos juntos. Al principio ella ganaba más que yo, ¿sí? Y no era una competencia. Decidimos que ella dejara de trabajar para trabajar más en la casa. ¿Por qué? Porque juntos estamos colaborando en el proyecto llamado familia. Y tenemos 4 niñas, ¿sí? Y muchos hijos espirituales. Pero estamos colaborando. Cuando competimos, nos dividimos, pero cuando colaboramos, nos unimos. Y un equipo que colabora gana partidos, le gana al mundo. Herramientas, no es solo conocimiento. Es decir, no es que te quedes el día de hoy solo con las técnicas, con los extinguidores. No es solamente conocer cómo manejar el dinero, sino tener la sabiduría de cómo ganar el dinero y cómo gastarlo, cómo administrarlo. Sabiduría que es conocimiento bien aplicado. Sabiduría es que con lo que conozco puedo hacer lo correcto. Sé hacer con lo que conozco, no mero conocimiento. ¿Ok? Salud. Y por último, resultados. ¿Cuál va a ser el resultado de estos 2 paradigmas? Si caminamos en el paradigma de la separación, de la competencia, del egocentrismo o puro conocimiento y nada aplicado de manera sabia, vamos a tener, ¿qué cosa? Di conmigo, tensión y caos. ¿Cuántos quieren aquí tensión y caos en su familia? No, espero que ningún masoquista vino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si hoy en día hay tensión y caos en tu familia, es que porque quizás estamos actuando en este paradigma, en este modelo, pero tenemos que avanzar a este paradigma de unidad para tener una familia, un matrimonio, di conmigo, en paz y en orden. Dile a tu pareja, yo quiero una familia en paz y en orden. Dile, tenemos que cambiar el paradigma, mi amor. Amén. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? No queremos ser simplistas. No queremos decirte, solo aplica estos 5 pasos y vas a tener paz y prosperidad en tu casa. Aleluya. No, porque tenemos, di conmigo, que trabajar en el ser. En el ser. ¿Qué es esto? La transformación, el cambio no va a ocurrir de afuera hacia adentro. Di conmigo, va a ocurrir de adentro hacia afuera. Imagínate como un iceberg, ¿sí? Donde aquí está el agua y solo se ve la punta, ¿no? Y a veces solamente queremos atacar la parte que se ve. Nosotros aquí te pudiéramos enseñar, mira, así debes de presupuestar, así debes de ahorrar, así debes de invertir, así debes de eliminar tus deudas, deja de gastar. Pero eso se quedaría solamente en el hacer. Pero para hacer correctamente tenemos que trabajar en el ser, ¿sí? Es decir, en el ser interior. Y aquí lo conecto con la enseñanza pasada, reencendiendo nuestra espiritualidad. Si está apagado nuestro espíritu, nos vamos a volver meramente carnales. Y si somos solo carnales, vamos a estar persiguiendo espejismos, como lo hablábamos hoy. Vamos a ser impacientes, ¿sí? Vamos a estar vulnerables. ¿Por qué? Porque no está trabajado nuestro ser. Pero Dios quiere trabajar en nuestro ser para cambiar nuestro ser. De hecho, el discipulado, es decir, dentro de la iglesia, más que enseñarte a hacer algo, se trata de cambiar, de transformar nuestro ser. ¿Ok? ¿Qué tal si leemos esto juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Tu ser maneja tu hacer. Como piensas determina cómo tomas decisiones. La habilidad se enseña, pero el carácter se forja. ¿Ok? O sea, Dios quiere trabajar en nuestro ser interior
para transformar la manera en que hacemos las cosas. Si queremos nosotros cambiar la manera en que administramos nuestro dinero, tenemos que exponernos a Dios, a su palabra, a su presencia, a sus procesos, para cambiar nuestra cultura, para cambiar nuestras creencias. Imagínate qué hubiera pasado con Jesús Valenzuela si yo siguiera con la cultura en la que crecí y con la creencia de que las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero, me iba a privar de vivir el amor y la relación que hoy tengo con mi pareja. Sí, la Biblia ya me hubiera mandado por un tubo. ¿Sí o no? Sí. Amén. Sí. Entonces, tenemos que cambiar nuestro corazón. O sea, dime cómo administras tu dinero y te diré quién eres. Dime cómo administras tu dinero y te diré qué discípulo de Cristo eres. Porque la raíz de todos los males es el dinero. No, el amor al dinero, fíjate. Y el amor es algo externo o es algo que hacemos desde adentro. Es algo del corazón. Amén. Entonces, la manera en que tratamos con el dinero es la manera, ¿sí? En la manera que vamos a vivir. Entonces, di conmigo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Ok? Entonces, tenemos que cambiar la manera, di conmigo, paradigmas, creencias, cultura, de cómo vemos el dinero, cómo nos relacionamos con el dinero. ¿Para qué? Para cambiar la manera en la que actuamos con el dinero. El dinero no fue hecho para satisfacer nuestro ser, porque ídolo es todo aquello que le pedimos a algo o a alguien que solo Dios puede darnos. La otra vez vi una nota de una mujer que tenía más de 250 millones de dólares en su cuenta y se suicidó. Hace poquito, eso es una noticia reciente. Entonces, no es el dinero lo que va a llenar nuestro ser. Por eso el dinero es un buen servidor, pero un mal amo. Amén, amén. Bien, ahora sí, entrando en esta parte, ¿no? ¿Cómo reencendemos nuestra economía? Ya vamos a ver más los puntos. Ahorita lo que hablaba mi esposo es como el fundamento, ¿no? De esto, porque como decía, podemos tener el conocimiento que son estos puntos que estamos hablando aquí, pero si no tenemos la sabiduría de cómo aplicarlo, pues se van a quedar ahí, ¿no? O vamos a intentar, pero no lo vamos a lograr. Por eso es importante trabajar en nuestro ser para que tengamos la sabiduría, el dominio propio y todo lo que necesitamos para poder aplicar eso. Entonces, punto 1 de cómo reencendemos nuestra economía. Ser diligentes, di conmigo, ser diligentes. Esforzándonos en nuestros trabajos y negocios. Dice la palabra, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Wow. Hay veces que vivimos persiguiendo fantasías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cultura del esfuerzo es difícil de llevar. O sea, nos cuesta ser esforzados, pero Dios nos llama a ser esforzados. Y Dios nos ha dado 24 horas del día, ¿verdad? 8 para descansar, 8 para trabajar y 8 para poder compartir con otros, para la recreación, para pasar con nuestra familia. Y en esas 8 horas que nosotros tenemos para trabajar, sé que algunos trabajan más, ¿no? Pero esas 8 horas que deberíamos de aplicar para el trabajo, debemos esforzarnos. Debemos ser esforzados en esas 8 horas. Ahora, esto no tiene que ver con que pongamos al trabajo como algo prioritario en nuestras vidas, ni que le demos al trabajo el lugar que no le corresponde, ¿sí? El trabajo es un medio a través del cual nos bendice con los recursos, pero sin embargo muchas veces el trabajo se vuelve también un ídolo, ¿no? Cuando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo lo aplicamos en el trabajo más allá de las 8 horas y le empezamos a restar ese tiempo a otras cosas como nuestra familia, como el descanso, que también son tan necesarios. Por eso tenemos que llegar a un equilibrio. Pero si nosotros realmente nos esforzamos en esas 8 horas, vamos a ser productivos.
vamos a poder multiplicar en esas 8 horas los recursos que tenemos. ¿Para qué? Para que las otras 8 horas podamos descansar, para que las otras 8 horas las podamos compartir con nuestra familia, con los demás, con la iglesia, etcétera. Entonces, por eso es que es importante que seamos productivos en ese tiempo que tenemos para trabajar. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un negocio propio o tienes trabajas por tu cuenta, quizá mm, trabajas menos horas, pero hay otras, si trabajas 5 horas, a lo mejor tienes otras 3 horas que estás desperdiciando en algo, ¿sí? O al revés, ¿no? Tienes más de 8 horas que estás aplicando en tu esfuerzo, lo estás poniendo en el trabajo y a lo mejor le estás quitando a otras cosas. Entonces, tenemos que esforzarnos en el tiempo que tenemos para esto y para eso se necesita sabiduría. En el caso de las mujeres que quizá estamos en la casa, Dios nos ha dado también tiempo y creatividad para poder hacer cosas que puedan aportar a la economía del hogar, ¿no? Eh, no por el hecho de estar en casa es que no podamos, ¿no? De esforzarnos para compartir los gastos de la casa, de la familia. Podemos hacerlo porque Dios es un Dios creativo y a nosotros nos ha dado la creatividad para que nosotros también hagamos cosas dentro de nuestro trabajo, en nuestra casa, y eso ponerlo a disposición de nuestra familia para mejorar los recursos, ¿sí? Mejorar las entradas. Entonces, pero tiene que ver con ser esforzados. El número 2 son metas claras. Di conmigo, metas claras. Metas claras. Establecemos metas económicas claras. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos, dice la palabra. Es decir, muchas veces llega el dinero y como no tenemos un plan, no tenemos metas, no tenemos cómo es que nosotros vamos a utilizar el dinero fácilmente se va. Y a veces se va en cosas que no nos llevan a nuestro propósito, que no apuntan al propósito. Por eso es tan importante que tengamos un plan financiero como familia, es decir, hacia dónde queremos llegar, qué queremos hacer, qué queremos alcanzar, ya sea que comprar una casa, tener nuestra casa propia, comprar un carro, hacer ciertos arreglos a la casa, no sé, viajar, unas vacaciones con la familia, en pareja, etcétera. O sea, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué planes tienes? Muchas veces andamos por la vida sin planes, ¿no? Ni personales, ni económicos, ni de familia, pero tenemos que llegar a esto, sentarnos juntos, hablarlo, tener comunicación y decir, ¿hacia dónde vamos? Porque si no tenemos la meta clara, el dinero se va a ir por otra parte y nunca vamos a poder alcanzar esos sueños o esos deseos que tenemos que son buenos. Es bueno tener metas, es bueno tener anhelos, sueños, deseos, pero tenemos que tenerlos bien claros, ¿no? Y saber los dos, porque a veces puede ser que yo tenga mis propias metas, ¿no? O mi esposo tenga sus metas, pero si no las compartimos, no vamos a poder contribuir juntos para llegar a eso. Cuando nosotros contribuimos juntos es más fácil que lleguemos a la meta, ¿sí? El tercer paso, y conmigo, es presupuesto unificado. Es decir, creemos un presupuesto mensual unificado. Mira lo que dice Proverbios 21:5. Dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué es? Y esto está muy conectado con el tema de la comunicación, ¿sí? Es algo que nosotros, Vivi y yo, hemos estado poniendo en práctica, es algo que hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos metas claras, que es el paso anterior, ¿sí? Y ya una vez sabiendo, ok, ¿qué queremos?
que queremos, la cocina, que queremos invertir en las niñas en esto, ok, que va a venir la nueva escuela de Daniela, es decir, ok, y empezamos a establecer, incluso nos preguntamos, ¿tú qué quieres? A mí me gustaría esto, y unificamos esas metas juntos, ¿ok? Ahora, una vez que tenemos claro hacia dónde vamos, ok, ahora hacemos un presupuesto unificado. ¿Y qué es esto? Es sentarse, ¿sí? Vivi y yo tenemos una hoja de Excel compartida donde yo la puedo abrir en mi celular, ella la puede abrir en su celular, donde, número uno, apuntamos los ingresos reales. Al inicio de mes tenemos una expectativa de lo que va a ingresar, pero a final de mes también decimos cuánto entró realmente, ¿ok? Entonces, sabemos cuánto va a entrar aquí, cuánto va a entrar y cuánto va a entrar a la economía familiar. En el proceso, ¿qué hacemos? Tenemos, di conmigo, un sistema de control. Y ahí, por ejemplo, quien tiene esa tarea en nuestra familia es Vivi, donde todo lo que gastamos, así me gasto un chicle, me gasto todo, le caen las notificaciones, yo le aviso, oye, mira, fui al Walmart, gasté tanto, y vamos registrando y vamos llevando un sistema de control, donde ella lo va registrando en un Excel, va, e incluso me va diciendo, ya no podemos salir a comer afuera porque pues ya agotamos, ¿sí? Sino detectamos gastos innecesarios para generar una reserva. Es decir, tenemos un sistema de control. ¿Cuál es la clave en este punto? Di conmigo, es la comunicación. Tenemos que sentarnos a platicar. Tenemos que sentarnos a la mesa con pluma, lápiz, computadora, hoja de Excel y decir, a ver, ¿cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿En qué gastamos? ¿Dónde se nos está yendo el dinero? ¿Qué vamos a hacer? Oye, llevamos 2 meses gastando de más. ¿En qué? ¿Y cuál va a ser la estrategia? ¿Sí? Para jugar juntos el mismo equipo. ¿Sí? Un equipo ganador es el que apunta al mismo lado y el que tiene mismas estrategias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, presupuesto unificado. Sí, el otro punto es pagando nuestras deudas agresivamente, di agresivamente. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Mira, una deuda te hace esclavo, una deuda nos hace esclavo, ¿sí? De al que le debemos. Si le pediste al banco, pues eres esclavo del banco hasta que le pagues. ¿Por qué? Porque pues el banco tiene todo el derecho de cobrarte y cobrarse como le dé su gana, ¿verdad? Pero no va a perder, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a ser libres, a vivir una economía en libertad, sin deudas, ¿sí? Yo sé que es difícil, sobre todo por la cultura en la que vivimos, ¿no? Que ya lo hablábamos, donde todo es, ahorita ya incluso ya ni se maneja el efectivo, ¿verdad? Todo es con tarjeta, tarjeta de crédito, paso la tarjeta, así de sencillo, así de fácil, ¿verdad? Pero nos vamos endeudando y endeudando. Y mira, la deuda es demasiado cara. Pagar intereses por una deuda es estar tirando el dinero, regalando el dinero, ¿sí? Que pudiéramos invertir en otras cosas, que pudiéramos ahorrar, que pudiéramos tener para salir, para pasar con la familia, etcétera. ¿Y qué pasa? Que vienen las necesidades y como estamos endeudados y ese dinero se está yendo en la deuda, pues empieza a ser una bola de nieve, ¿verdad? Porque pues no tengo dinero porque pago la deuda, pero necesito el dinero, entonces eh, saco más, ¿no? Me endeudo más para cubrir esas necesidades. Entonces se vuelve algo, una bola de nieve, le decimos, que llega un punto donde es tan inmensa, tan grande, que decimos, ¿y ahora cómo le hago, verdad? Ya estamos metidos en eso. Entonces, hay estrategias para poder salir de las deudas y una de ellas es que sentarnos, ¿no? Y así como veíamos ahorita, ¿no? Que crear un presupuesto es hablar acerca de las deudas que tenemos, ser conscientes de lo que estamos debiendo, cuánto debemos, ahora cuánto está entrando y cuánto de ese dinero podemos empezar a dar a la deuda para bajarla. Y se dice que uno de los consejos es que le demos, dediquemos un porcentaje de nuestros ingresos para que la deuda baje lo antes posible, ¿sí? Es decir, si
debemos, no sé, 30,000 pesos. Bueno, ¿de qué forma y en cuánto tiempo podemos pagarlo? ¿Y de dónde va a salir ese dinero para pagarlo lo antes posible? Porque entre más rápido la paguemos, pues nos vamos a liberar de eso, ¿no? Otro consejo que dan los economistas, las personas que se dedican a esto, es que mientras tengamos una deuda, busquemos fuentes de ingreso temporales. ¿Para qué? Para pagar esa deuda. Es decir, si no podemos ahorita cubrirla con lo que está entrando, porque ese dinero ya tiene asignado para qué lo vamos a gastar, bueno, entonces necesitamos ingresos extras, ¿verdad? Entonces, ver de qué forma podemos hacer que entre más dinero, al menos en lo que cubrimos la deuda. Una vez que cubrimos la deuda, pues bueno, ya continuamos con nuestro plan, pero es importante, por eso dice el punto agresivamente, o sea, realmente debemos de trabajar en pagar las deudas, porque sí o sí, una forma en la que el dinero se va, sobre todo en más rápido, es cuando estamos pagando deudas y tenemos que quitar ese parchar, ¿no? Ese hueco por donde se está filtrando el dinero. Y el otro punto es punto 5, ahorrando e invirtiendo. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante, ¿no? Lo que decíamos ahorita, la cultura del ahorro, ahorrar. Y no solamente ahorrar, sino saber hacer trabajar al dinero para que no trabajemos nosotros para el dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Aprender a invertir, aprender a poner el dinero en lugares donde el dinero pueda multiplicarse. ¿Sí? Ahora hay muchas formas donde tú puedes tener, si tú tienes un ahorro, puedes invertirlo, ¿no? ¿Para qué? Para que ese dinero no esté ahí guardado, sino que al final del año, al final del mes, te dé más, ¿no? Produzca más. Entonces, esas son formas, son estrategias para que podamos hacer que el dinero trabaje para nosotros. Ahora, todo esto es aprender, ¿sí? Es aprender y podemos hacerlo. ¿Cómo? Bueno, pues estudiamos, investigamos, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos realmente sanar nuestras finanzas. O sea, si tú no sabes, pregunta, acércate, de qué forma. Hay libros, hay autores muy buenos que nos han ayudado mucho a nosotros para salir de las deudas, para aprender a hacer un plan de presupuesto. O sea, mm, tenemos que buscar cómo tener el conocimiento, pero también cómo aplicarlo, o sea, y eso Dios nos los va a dar, ¿no? La sabiduría para aplicar el conocimiento. Entonces, si te fijas, o sea, la palabra de Dios, todos los puntos, hemos hablado de la palabra de Dios, ¿no? O sea, a mí me impacta cómo Dios habla del dinero, cómo Dios habla de la economía y cómo Dios, o sea, nos dice las formas para hacerlo, cómo nos da el camino, las instrucciones, ¿sí? Entonces, una de las formas en las que tú puedes tener la sabiduría, no solo el conocimiento, la sabiduría es a través de la palabra. Mira cómo la palabra nos ha hablado este día, no más de lo que nosotros podamos hablarte o instruirte, la palabra lo ha hecho por nosotros. Amén. Y antes ya de pasar al último punto, ¿qué les parece? Vamos a repasar estos pasos. Si se fijan, lo pusimos como un tipo de escalera, ¿ok? Son pequeños pasos que vamos a ir dando poco a poco que nos van a permitir reencender nuestra economía. Es decir, llevar poco a poco, ¿sí? A nuestra economía a sanarla y a llevarla en orden. Entonces, la primera, vamos a decirlo todos juntos. Una, dos, tres. Ser Ser diligentes. diligentes, La número dos, metas metas claras, claras. La número tres, presupuesto presupuesto unificado. unificado, La número cuatro, pagando pagando deudas deudas agresivamente. Cinco, ahorrando e invirtiendo. Y la última, siendo generosos. Mira, en el reino de Dios hay un principio. Dios ve la provisión de la siguiente manera. Él es una fuente inagotable de provisión. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene recursos inagotables. Y cuando Él bendice, Él busca que sea como un río. ¿Y cómo es un río? Se estanca. ¿Cómo es? Di conmigo, fluye.
fluye, fluye, fluye. Pero cuando nosotros no somos generosos, no somos un río que fluye, sino somos un estanque. Y cuando algo se estanca, ¿qué pasa? Apesta, empieza la lama, se pudre, ¿sí? Entonces, y cuando Dios ve eso, Él dice, o sea, es decir, es como si quitara el fluir, ¿no? Entonces, nuestra economía aliada, unida en comunión, en conexión con Dios, debe de fluir. Entonces, cuando nosotros somos generosos, nosotros tomamos de la bendición, la administramos, la multiplicamos y empezamos a repartir. Alguien que está fuera de este modelo recibe, gasta y empieza, oye, préstame, dame más. Y luego, ¿por qué a mí? ¿Por qué la Coppel me está tocando la puerta? Que nos volvimos un estanque. Pero cuando nosotros tomamos es decir, la provisión de Dios, y di conmigo, somos generosos, es decir, que no somos ávaros, sino que aprendemos a compartir, Dios derrama abundantemente. Hay una palabra en Malaquías y Dios dice esto, pruébenme en esto, dice. O sea, Dios te está diciendo, pruébame en esto, en los diezmos, en las ofrendas. Y ojo, yo sé que esto ha sido muy mal usado. Y muchos malos pastores y malos ministros han tomado la palabra para enriquecerse con esa palabra y abusar de muchas personas. De nosotros han intentado abusar de esa parte. Pero no porque la gente haga un mal uso de la palabra, vamos a dejar de usarla, ¿no? Porque el mal uso no se corrige con el desuso, sino di conmigo con el correcto uso. Y Dios dice esto en Malaquías, pruébame en esto y verás, dice la promesa, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ti la bendición para que fluya. Yo soy testigo de eso. Tanto soy testigo de la avaricia que me convierte en un demandante inagotable, como también soy testigo, gracias a la gracia y la misericordia de Cristo, de Dios, del poder del Espíritu Santo, que cuando somos generosos, la bendición fluye. Fluye. Mira lo que dice la Escritura, Lucas 6:38. Den y recibirán. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos creen que lo que Él dice es verdad? Dice la palabra, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y a veces, hermanos, no se trata de, o sea, esto no es matemática humana. ¿O quiere decir que si yo doy 1,000 pesos me van a regresar 10,000? No, a veces no va a regresar los 10,000, a veces sí, a veces va a regresar 1,000,000, pero no es la cantidad. Es lo que Dios va a derramar sobre ti, su bendición, su paz, su provisión, su amor, su presencia. Cuando nos desarraigamos del dinero como un Dios, como un Señor, y hacemos al Dios del dinero y de todas las cosas, empieza a fluir la bendición en nosotros, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Di conmigo, ser generosos. Ser generoso. Voltea con amor a tu pareja y dile, seamos generosos, mi amor. Amén. Y miren, este es el ciclo. Recibimos, damos, bendecimos y empieza a fluir el río. Empieza a fluir el río. Empieza a fluir el río. Y luego Dios dice, hijo, mira, le doy, vamos a ensanchar, vamos a dar más, porque Dios sabe que tú no eres un estanque, sino que eres un río que fluye. ¿Cuántos de aquí quieren ser ríos que fluyen? Entonces, sé generoso, sé generoso. Ser generoso es el antídoto contra el consumismo y la avaricia. Una economía sana permite que el matrimonio trascienda sus propias necesidades para convertirse en una fuente de provisión para otros.
Amén. Dios quiere colaborar con nosotros. Dios no nos necesita, pero anhela colaborar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y ya para concluir, sabemos que pues hay muchísimos más puntos que iremos entendiendo, conociendo para poder sanar y reencender la economía. Pero por ahora puedes empezar con estos que dimos, ¿no? Puedes empezar con estos 6 puntos que sabemos que si empiezas a ponerlos en práctica con la ayuda del Señor, van a ser de gran bendición para tu vida. Ahora, reencender nuestra economía no va a suceder por accidente, es algo que tenemos que trabajar juntos, como pareja, poner en práctica esto que estamos aprendiendo para que suceda. ¿Sí? O sea, no va a suceder solo porque ya viniste aquí, solo porque ya tienes el conocimiento, sino es sentarse. Esto les va a implicar sentarse, les va a implicar comunicación, empezar a ver, a trabajar en esto, dónde está el problema, cómo lo podemos solucionar, ¿sí? Un mal manejo de la economía es una amenaza directa a la relación. Es decir, ¿por qué hablamos de esto dentro de un taller de matrimonios? ¿Sí? Porque no es un taller de economía, ¿verdad? Es un taller de matrimonios, pero ¿por qué hablamos de esto dentro del matrimonio? Bueno, por lo que ya habíamos dicho, ¿no? Porque un mal manejo de la economía va a afectar sí o sí nuestra relación, si no es que ya la está afectando o la ha afectado. Reencender nuestra economía exige un compromiso consciente e inquebrantable de ambos. Esto no es de uno, es de los dos. Aquí no se trata de empezar a culparnos, ¿no? O echarnos la bolita, es que tú eres el que gastas mucho, es que tú eres el impaciente, es que tú, o sea, no, no, dejemos a un lado el empezar a señalarnos, juzgarnos, sino empezar a trabajar como equipo y decir, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué he dejado de hacer yo y qué puedo hacer para solucionar esto? Y el verdadero éxito no es cuánto dinero tenemos. Esto no se trata de cantidades. Esto no se trata de que, es que yo, si ganas mucho, ganas poco. No es la cantidad de dinero. Es cómo lo estamos manejando, cómo lo estamos administrando. Nosotros somos administradores y la palabra lo dice, el Señor nos lo dice. Somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y parte de eso también entran los recursos, que es el dinero. Entonces, no se trata de cuánto, sino de cómo, ¿sí? La sabiduría, la unidad y la fidelidad con que lo administramos juntos, lo que Dios nos ha dado para vivir un matrimonio en plenitud. Porque como lo hablamos, al final el objetivo es que vivamos un matrimonio en plenitud en todas las áreas, incluyendo la económica. Amén. Y así llegamos al final de este episodio de Matrimonios en Plenitud. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que esta conversación siembre algo bueno en tu relación. Si este episodio te bendijo, compártelo con ese matrimonio que necesita escucharlo y suscríbete para no perderte lo que viene. Sigamos caminando juntos hacia un matrimonio íntimo, indivisible e inconmovible. Un matrimonio en plenitud. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.